se habían nacionalizado los bancos o se había puesto un impuesto de guerra que fue muy combatido, un 10% al capital, ¿verdad? Y eso lograron picarle la vanidad a alguno que otro oficial como Cardona y tratar de derrocarnos y de coger el camino triste de América Latina. Yo creo que yo pocas veces he sufrido tanto como durante el año y medio de la Junta Fundadora. Me hacían cada injusticia, ¿verdad? Cada infamia. Las ambicioncillas politiqueras. Y en aquel tiempo yo no estaba acostumbrado. Y a mí me parece imposible que estando nosotros haciendo lo que estábamos haciendo por el país, hubiera quien nos combatiera, ¿no? Sobre todo que cuando se señalaba un error se corregía al momento. El gobierno tenía que durar 2 años. Pero nos hicieron la vida tan amarga que se hizo famosa la frase mía. Nos piden que barramos la casa y se nos paran en la escoba. Eso era como sentíamos, ¿no? Me hicieron sufrir la gente, los periodistas, los ambiciosos, los politiquillos, ¿verdad?, que siempre sobran. A los 18 meses dijimos, bueno, la verdad es que ya esto está asegurado, ya hubo otras elecciones. ¿Para qué queremos 2 años? Nos vamos a los 18 meses. Y el periodo se acortó 6 meses. Llegan las bandas de música y el cuerpo de cadetes León Cortés, que han de rendir los honores de estilo a las misiones especiales. La Comisión del Protocolo, integrada por el director encargado de organizar los eventos de la transmisión del Poder Ejecutivo, don Ricardo Toledo, el subdirector, señor Rafael Ángel Ulloa, los introductores de embajadores, señores Fernando Epiza y Carlos Eduardo González, y los adscritos al protocolo, señores Lir, Toledo, Maroto, Matamoros y Rodolfo Pisa, se aprestan a recibir a los miembros de la Junta de Gobierno y a los diplomáticos de los países amigos. Como hecho inusitado en las relaciones internacionales de Costa Rica, al que no puede dársele otro significado que el de procurar un mayor acercamiento y una más efectiva convivencia, diversos países acreditaron misiones especiales a la transmisión de los poderes públicos. Hormiguean las gentes en las calles capitalinas en esta fecha gloriosa del 8 de noviembre de 1949. Y es que el pueblo, desde el magnate hasta el humilde campesino, conocen la trascendencia del acto que hoy se realiza. De nuevo la vida de la República discurrirá por los cánones constitucionales, a los que vuelve después de incontables sacrificios. La Junta de Gobierno, en un gesto que la enaltece por lo que tiene de generoso desprendimiento y de indiscutible beneficio para la patria, deposita el poder en manos de don Otilio Ulate Blanco, quien lo recibe por mandato expreso de la voluntad popular para ejercerlo hasta igual fecha del año 53. Y así fue como a los 18 meses nos fuimos. Por cierto que hubo una anécdota, que como de costumbre nos atrasamos en llegar al estadio. Entonces por unos 10 minutos circuló la bola que ya no entregábamos. Como la gente piensa solo en términos de cuartelazos y entregar los cuarteles y de... Esas cosas del siglo pasado para mí. Llegaron una bola que ya no íbamos a llegar a la entrega del gobierno allá al estadio. Eso, el susto duró solo como 10 minutos. En resumen, el 7 de noviembre de 1949 se aprueba la nueva Constitución Política y al día siguiente, después de 18 meses en el poder, José Figueres, a nombre de la Junta Fundadora de la Segunda República, entrega el poder a Otilio Ulate Blanco en brillante como significativa ceremonia. Por primera vez en muchos años, se le daba fiel cumplimiento a un pacto político, el Pacto Ulate-Figueres.
Yo no me imaginaba que al tiempo íbamos a fundar un partido y que ese partido, primero un movimiento de liberación nacional, cuya carta fundamental la redactamos en la finca de Francis College, que se llamaba La Paz. Pero, y eso es una anécdota histórica, no se le pudo poner como queríamos, Carta de la Paz. En tiempos venideros, ¿por qué no se pudo, habiendo habido esa sugestión? Será incomprensible. Porque en ese momento era muy popular la pintura aquella de Picasso con la paloma de la paz. Y Picasso dice que era comunista, era un artista. Ergo, si nosotros decíamos la Declaración de la Paz o la Carta de la Paz, en nuestro documento fundamental, es un documento comunista o marxista o lo que usted quiera. Es que así es la imbecilidad humana y los estados de opinión nacional y mundial son muy variantes, ¿verdad? Muy variantes. El 12 de octubre de 1951 se funda el Partido Liberación Nacional. Año y medio más tarde, esta agrupación política participa por primera vez en las elecciones presidenciales, llevando como su candidato a José Figueres, quien triunfa por amplio margen frente a Fernando Castro Cervantes del Partido Demócrata. Hay en la lucha y en San Cristóbal un estandarte yo vi flotar. El estandarte Pepe Figueres que no ha caído y nunca caerá. ¡Viva Pepe, vivan sus hombres! ¡Todos los muchachos se van a tomar! ¡Vivan los toras y medallitas que por la patria saben luchar! ¡Viva Pepe, vivan sus hombres! ¡Todos los muchachos de gran valor! ¡Viva el valiente Pepe Figueres, nuestro gallardo libertador! ¡Yupa, yúpale, compadre! ¡Ay, mariachi! El nuevo período de gobierno, encabezado por Figueres, se inició el 8 de noviembre de 1953, fecha en que concluía la administración Ulate. El pueblo costarricense y misiones diplomáticas de países amigos participan del traspaso de poderes, producto de una elección en la que el país retornaba a los cauces de la libertad político-electoral. Después del gobierno de don Otilio Ulate, usted volvió otra vez a ser presidente de Costa Rica. O volvió a ser presidente de Costa Rica elegido por... Sí, es verdad. Sí, es verdad, en elecciones, sí. La gané como por el 60 y pico % todavía, a pesar del desgaste del tiempo. La gente que trabajó con usted en ese gobierno eran los mismos que habían participado en la gesta de liberación nacional. A grandes rasgos, ¿verdad? Nunca hay una línea divisoria exacta, ni conviene que la haya, pero gente de la misma mentalidad. Y ahí no podía usted gobernar por decreto, ¿o sea? No, ahí tenía todas las limitaciones y todas las molestias de los congresos modernos, que son una barbaridad, aún en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y los países escandinavos. Los cuerpos parlamentarios o fábricas de leyes corresponden a la época en que convenía traer gente de los lugares lejanos que estuviera informada de los asuntos locales. No había comunicaciones. Hoy en día, pues los periódicos informan día a día lo que sucede en todas partes y no hay tal incomunicación. Pero esa idea de la Revolución Francesa, de los congresos, cada día va resultando más, para usar el término latino ya resucitado, cada día más obsoleto. En esa segunda oportunidad que usted tuvo el poder, ¿qué objetivo
tenía usted que cumplir ahí? ¿Qué objetivos? Hicimos todo un programa de continuación y creamos varias instituciones nuevas, aún pasadas por el Congreso. Dicen que tuvo usted la suerte de tener una buena cosecha de café. Eso se dice siempre. En 4 años casi siempre hay alguna buena o buenos precios. Y viene el cuento aquel de don Ricardo, de que el fisco mejora porque un buen precio para el café es el mejor ministro de Hacienda, ¿verdad? Son ideas viejas ticas. En el gobierno constitucional de Figueres, entre los años 1953 y 1958, se reafirmó el principio de descentralización del Estado y se desarrolló con toda amplitud la doctrina de la autonomía. También se fomentó el incipiente proceso de industrialización, se promulgó una ley fundamental de educación y aumentó considerablemente el número de centros de primera y segunda enseñanza. En el campo internacional, se fortaleció notablemente la política exterior y organismos como la ONU, OEA, UNESCO y CEPAL obtuvieron decidido apoyo del gobierno de Costa Rica. Hacia finales de 1954, siendo Figueres presidente constitucional, se comprueba la existencia de un movimiento armado que con el apoyo de Somoza en Nicaragua pretende derrocar al gobierno de Costa Rica. En enero de 1955 estalla la lucha armada. Perdimos al papá de Jaime Gutiérrez, que se llamaba Jaime también, junto con un sacerdote, junto con un señor Mainieri, con alguien de Heredia. Eso fue una cosa tan torpe. Ellos eran de la Cruz Roja. Y tropas venidas de Nicaragua me trajeron la caseta donde estaban y los mataron dentro de la caseta de madera, ¿verdad? Ahí perdimos a Eloy Moroa, cuyos huesos supuestamente enterramos en una ceremonia en San José, a sabiendas de que era un puñito de cenizas, porque la casa fue incendiada en Puerto Soleil. Ahí, bueno, en estas cosas siempre llevan a la injusticia por omisión, ¿verdad? Seguramente que en un momento dado no se me vienen a la memoria tantas personas tan valiosas que perdimos en la invasión. Todo cosa para una gran actuación, que después fue presidente don Daniel Uduber. Don Daniel en Santa Rosa participó en el combate como esa Santa Rosa, yo entré a la Casa Vieja del 56, llena de heridos, y la sangre me llegaba al tobillo en Santa Rosa. Fue bombardeada también. Tal vez ametrallada desde el aire. Pero qué horror, ahí jalaban los heridos, ¿no? Una noche patética.
Yo a la mañana siguiente comprendí que la gente que estaba ahí no podía seguir ya. Y más al norte había un destacamento jefiado por Arrea que estaba fresco. Entonces saqué a los de Santa Rosa, me los llevé a un balneario no sé dónde por Liberia, y me traje los de Arrea y dejé destapado aquel frente para tener gente fresca. Porque había sido una cosa terrible yo creo que más que nada poco de ametralladoras. ¿Y el conflicto en ese momento estaba difícil? Ah, estuvo muy peligroso. Y ya le decía cuando hablábamos de eso, si no hubiera sido que nos mandaron aviones más rápidos que los que estaban bombardeándonos, la perdemos. Santa Rosa ha visto ya muchas veces Mucha historia. Mucha sangre costarricense. Qué casualidad, qué casualidad. Y bueno, es por la proximidad con Nicaragua, porque de ahí vinieron los filibusteros. Pero en la guerra del 56 se peleó del lado allá de la frontera. ¿Se acuerdan? Se peleó en Rivas, ahí se quemó el mesón. En las de este siglo solo se ha peleado en tierra costarricense. Allá en la luz. Una vez superado el trauma de la invasión del 55, el gobierno de Figueres sigue su cauce normal. Atendiendo su vocación de educar para la vida cívica, en el año de 1956, don Pepe publica sus Cartas a un ciudadano. Estimado ciudadano, una de las cosas interesantes que voy aprendiendo en esta posición presidencial en que usted me ha colocado es que el gobierno cumple dos funciones distintas que solemos confundir generalmente cual si fueran una sola. Esas dos funciones pueden llamarse, para distinguirlas con nombres diferentes, administrar y gobernar. Administrar es dirigir el funcionamiento diario de los organismos públicos tal cual se maneja una empresa particular o un negocio de tamaño grande. En cambio, gobernar es, en esta distinción que estoy haciendo, encauzar el esfuerzo nacional hacia la formación de una patria mejor, constituida por ciudadanos mejores, y que proporcione a sus hijos un ámbito de vida mejor. Terminado el período constitucional de Figueres, el licenciado Mario Echandi, al mando de la oposición, resulta elegido presidente de la República. Este señor, Mario Echandi, ganó las elecciones también por una fisura que existió dentro del Partido de Liberación Nacional. Sí, entre Orlich y Jorge Rossi, sí.
¿Cuáles serían las razones de esa separación? Las de siempre. Las de siempre. Tal vez un error mío no haber intervenido más a tiempo. Yo por abstenerme, por no estar imponiendo mi criterio o tratando de imponerlo, permití que la cosa llegara a un punto en que ya cuando yo quise ayudar a mantener la unión ya era tarde. Y los dos eran buenos. Orlich y Rossi, cada uno a su manera, los dos eran buenos. Ese fue el disparate. Pero bueno, al Partido de Liberación le hace bueno estar fuera del poder. Le hace bien. No hay que lamentarlo tanto. Ya, algo que me gustaría hablar es la relación política que existió entre su persona y Otilio Ulate. Ya después de 1958, Otilio Ulate ya pues, es hasta cierto punto antagónico a las ideas de liberación nacional. Bueno, hay un dicho latino según el cual de lo muerto no se puede hablar sino lo bueno. Y yo procuro adherirme a él, ¿verdad? Lo mucho que yo considero bueno de don Otilio Ulate, lo sigo diciendo. Y los defectos personales, las limitaciones que yo, como sin razón, pudiera haberle atribuido en su tiempo, se me olvidaron ya. Él asumió, eso es cierto y eso no es atacarlo, una posición de avance mucho más lento en materia social que el del partido nuestro. Y era de mentalidad más conservadora, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que fuera brillante como periodista y como orador y como escritor. La guerra se debió mucho a su elocuencia. Sí, ya en 1962, don Francisco Orlich gana las elecciones. Sí. La gana a Otilio Ulate y se las gana también al doctor Calderón Guardia, que Sí. había regresado al país. Sí, sí. Fue un triunfo muy difícil. Otra vez liberación nacional en el poder. Otra vez liberación en el poder y otra vez yo fuera porque cuando liberación está en el poder yo procuro meterme lo menos posible, no siendo yo el presidente, ¿verdad? Porque eso sería inadmisible, eso es la suegra en la casa disponiendo cómo se pone la mesa. Es inadmisible para los presidentes de liberación y parecería normal para los que no lo han sido, pero yo no he seguido la regla, yo he estado en cooperación con los que no han sido de liberación. A mí mismo Otilio, que nos había combatido, yo le ayudé lo que pude. Porque es ayudarle al presidente del país, ¿no? Entonces, don Francisco Orlich gobernó con toda autonomía. Absolutamente. Absolutamente, y con muy buenos colaboradores. Y era un hombre muy distinto a mí, amigos de San Ramón desde la escuela primaria, pero muy distintos, ¿verdad? Él era un hombre mucho más de acción y mucho más aficionado a la política. Yo era un hombre más de estudio y de meditación y de laboratorio, ¿eh? O soy. Por cierto que cuando estaba muriendo don Chico, yo me le arrimé y le dije, Chico, en caso que te pongas peor, él nunca admitió que estaba muriéndose, aunque yo creo que lo sospechaba. Chico, en caso que te pases por una crisis o que te agraves o así, hay alguna cosa confidencial que querés que haga, que yo haga. Y dice, no, nada, tengo todo arreglado. Él fue compañero mío en Boston, compañero en Nueva York, compañeros en la escuela primaria de San Ramón. Fuimos 2 vías paralelas, como decía Plutarco. En 1966, Liberación Nacional a su candidato, que es don Daniel Oduber. Perdimos, ¿sabes? Don Daniel perdió también por divisiones nuestras, ¿verdad? Y
Después fue candidato y ganó. ¿Qué divisiones fueron esas en ese momento? No recuerdo. Ganó el doctor, el profesor Trejos. Pero ganó José Joaquín, que fue una improvisación. Don José Joaquín era muy respetado en otros campos, pero nunca había participado en política. En realidad no fue que él ganó tanto como que nosotros perdimos. Pero después confirmó el buen juicio con que lo habían escogido quienes lo escogieron como candidato. Resultó ser un hombre de mucho sentido de responsabilidad. Muy serio. Y yo tuve mucho gusto en ayudarle. ¿Y usted en 1958 no había dejado el poder? En 1969 ya se trabajaba usted políticamente. Yo tuve mucho tiempo sin meterme en el partido, hasta que me volvieron a postular. Casi siempre yo he sido arrastrado a la política. No es mi vocación. Yo nunca he trabajado para ser candidato. Cuando me han puesto candidato he trabajado para ganar, ¿verdad? Eso aparte. Este es el triunfo, este es el triunfo, este es el triunfo del taconazo, del taconazo, del taconazo, del taconazo es el triunfo. ¡Arriba, abajo, arriba, con Pepe, En ese momento, en esas elecciones, eran 2 expresidentes que estaban Así era. buscando el poder. Y usted ganó por una gran cantidad de votos. Sí, señor. ¿Qué? Eso prueba que los votantes se equivocaron una vez más. Yo creo que en los 30 años que hace que estamos como grupo político influyendo en la vida nacional, el acervo de pensamiento anterior se ha ido consumiendo. El fervor necesariamente ha disminuido porque al principio teníamos el calor de la sangre, ¿verdad? Así es que si se dice que el último gobierno que presidí yo tuvo menos vigor o fue menos reformador que los anteriores, probablemente se acierte. Sin embargo, en este tercer gobierno de don Pepe, se nacionaliza el ferrocarril al Atlántico. Se crea el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, para combatir la pobreza extrema. También se alienta un programa de apoyo a la pequeña industria, con periódicas visitas del presidente a las fábricas. Costa Rica inició en esta tercera gestión de Figueres una revolución cultural sin precedentes. La creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1970 fue el inicio. Vino después la reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional y la creación del programa juvenil, la creación de la Compañía Nacional de Teatro, el Departamento de Cine, el Departamento de Radio y una serie de instituciones que orientaron con mayor firmeza la actividad cultural. En la primera presentación pública del naciente programa de la Orquesta Sinfónica Juvenil, don Pepe dijo las siguientes palabras. Silencio, silencio y no palabras, es en realidad lo que se impone. El más respetuoso de los silencios debiera ser mi única expresión, tratando de interpretar el alma nacional ante el espectáculo que estamos presenciando.
Me ha hecho esto recordar que cuando yo tenía la edad de uno de estos niños, pregunté qué es un silencio en el pentagrama. Y me contestaron, un silencio es una nota que no suena. Cuán sonoras son las notas que no suenan. Guido Sáenz me indujo a fundar una orquesta nacional de primer orden. Sabedor de que toda institución que ha de perdurar es la sombra prolongada de un hombre, don Guido se enteró de que en lo más alto de los Andes, en la América del Sur, había un Quijote, Gerald Brown, muy joven, concibió el ideal de la gran música para el gran pueblo. Guido Sáenz se enteró, no sé cómo. Dos almas gemelas, amantes de la más sublime de las artes y del más sublime de los ideales, llevar las artes a los pueblos, se encontraron y Guido Sáenz, viceministro de Cultura, me indujo a mí a hacer lo posible porque el gobierno de Costa Rica diera su apoyo al ideal de Gerald Brown. El señor presidente electo de Costa Rica, licenciado don Daniel Oduber y señora. 8 de mayo de 1974. Rompiendo la tradición electoral de los últimos 26 años, Daniel Oduber Quirós alcanza la presidencia postulado como candidato del Partido Liberación Nacional, a la sazón en el poder. Agradezco a mis compatriotas la enorme colaboración que han dado, los incontables actos de fe y de solidaridad que han hecho posible no solamente la obra de estos últimos 4 años, sino la de todo un cuarto de siglo. Hace 2 días, simbólica y realmente, tuve la emoción de recibir en Casa Presidencial a 10.000 costarricenses, casi todos ellos de los grupos sociales más humildes, de los que Lincoln quería tanto. Fue un despido no planeado, fue una emoción no anticipada, porque ellos, los que todavía llevan en la sociedad contemporánea las cargas mayores sin los beneficios mayores, ellos son la razón de la permanencia en la vida pública para algunos de nosotros. Al señor presidente don Daniel Oduber Quirós. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Primera vez
El 8 de mayo de 1974 finaliza el tercer período presidencial de don José Figueres, pero no con ello su activa participación en la vida política del país. En adelante, don Pepe sigue de cerca cada acontecimiento. Escribe, enseña, se manifiesta. Tanto su presencia como sus comentarios despiertan el interés de los costarricenses. En el año de 1976, el gobierno de la República organiza un simposio. Desea conocer la opinión de esclarecidos ciudadanos acerca de lo que será la Costa Rica del año 2000. Don Pepe, haciendo gala de su proverbial humor, participó así en este simposio. Pero que hace muy pocos años, muy pocos meses, este señor y yo peleábamos. Discutíamos en la tribuna pública y buscábamos de cada uno agrandar el defecto que todos tenemos, pero que todos queremos tapar. Antes que nada, yo quisiera rectificar, si no es presuntuoso, una impresión que han dejado los dos o algunos de los discursos anteriores. Y la impresión es de que el país está muy mal, de que hemos seguido un mal camino. En el curso de la vida mía, que yo todavía estoy muy lejos de tener los 60 que dice don Mario que tiene, en el curso de la vida mía, el costarricense y la Costa Rica nuestra ha mejorado enormemente. Siempre cito el caso porque en nuestros tiempos todo se mide por eso que llaman parámetros los economistas. Yo no sé qué quiere decir, pero rajo usando la palabrilla. Yo tengo mis maneras propias de parametrear. Perdón, y yo digo que si hace un cuarto de siglo, 2/3 de la población de Costa Rica tenía un consumo de bienes y servicios insuficiente, hoy es 1/3. No es cierto, yo vivo aquí, no es cierto que hayamos retrocedido, hemos adelantado. Un sistema jurídico, en lo político, en lo económico, y no se me asusten por palabras, en una Costa Rica ideal, arrancada de la nada, yo preferiría un sistema económico socialista. Y en lo ético, que es lo principal, yo preferiría una sociedad cristiana. Por cristiana quiero decir inspirada en el amor al prójimo, es decir, opuesta radicalmente a la sociedad tradicional animal de la mutua destrucción. Y por socialista quiero decir una sociedad que produzca, cuyo aparato económico produzca para llenar necesidades y no para acumular ganancias en manos de unos pocos.
pesar de que negó siempre ser político, no le faltaban virtudes en la tribuna de plaza pública. Atención, como que las campanas son un buen augurio de triunfo para la liberación nacional con el pago de don Pepe. ¡Viva don Pepe y sus hombres de palabra! ¡Viva don Pepe y sus mujeres de palabra! ¡Viva Pepe Figueres! Pepe fuerte, que se oiga, que lo sienta todo Costa Rica, pero el mero Guayacán de Costa Rica. Bajen las banderas para verles la cara. Bajen las banderas. Bajen las banderas para verles la cariñosa, la cara. Bajen. Bajen. Mujeres. Mujeres de mi patria. Mujeres, qué gran idea la de hacer en esta campaña una gran reunión de mujeres. Qué gran idea, porque precisamente el partido nuestro tiene algunas cosas que conversar con ustedes. No estamos arrepentidos de haber dado la lucha por el voto de la mujer. Desde 1940 se emprendió esta transformación de la sociedad costarricense, esta rebelión de las masas. Discutir con el señor presidente de la República. No, señores, yo vengo invitado por el señor presidente, ahí está el señor presidente, a ver qué nos propone, tal vez un baile o alguna cosa. ¿Cómo está, señor presidente? Es un baile la cosa. Es un baile, ya lo que quiera. A ver, muchachos. ¿Qué dice usted? ¿Qué le parece a usted que discutamos hoy? Cuéntenos usted. Bueno, para eso yo creo que está el señor presidente de la República. Yo creo. Es el que invitó. Licenciado Rodrigo Carazo. Sí, como no. En primer término debo decir que ante una manifestación muy abierta y generosa de don Pepe Figueres y una intervención muy seria de hace 3 semanas del expresidente Oduber, surgió la idea, que luego se complementó con una participación del expresidente Chandy en la Universidad de Costa Rica, de invitar a los expresidentes para que comentáramos un poco sobre asuntos nacionales. Claro que en Costa Rica, en donde los expresidentes y el presidente de la República nunca se reúnen, esto resulta como muy espectacular. Me extraña la Pero extrañeza. lo cierto es que es de lo más normal en un país democrático como es Costa Rica. En el año de 1979, el entonces presidente, don Rodrigo Carazo, convocó a los expresidentes a una reunión. Este hecho, en sí mismo, provocó extrañeza. Yo admiré mucho al candidato a la presidencia de Estados Unidos, Adlai Stevenson. Y una vez que vino aquí de visita, le invitamos a una comida y don Rodrigo me dio a contar esto. Y en su discursito de agradecimiento decía que en Estados Unidos no son ellos tan sofisticados. Esa fue la palabra que usó. Como aquí, de que puedan reunirse fuerzas políticas antagónicas ante un visitante
internacional de prestigio o ante un problema nacional como los que hoy afrontan. De manera que cuando se sorprenden ustedes de estas reuniones, yo les repito la frase de don Cleto, me extraña su extrañeza. A continuación, tendremos las palabras del excelentísimo señor expresidente de la República, don José Figueres Ferrer. Vivimos, para decir poco, vivimos momentos de gran tensión en la causa de la libertad de Nicaragua y de la libertad de América y del mundo. Vivimos momentos de confusión. Costarricenses, centroamericanos, demócratas de América. Yo siempre entrometido. Vengo aquí bajo unos estandartes que dicen no intervención, siendo un hombre como yo que siempre ha intervenido en la medida de mis fuerzas en cualquier lugar donde ha habido un pueblo pisoteado. En el hombre de campo, don Pepe encontró siempre al amigo, al compañero. Sí. Esta gente de la televisión me preguntan que cuánto tiempo hace que estamos usted y yo vagabundeando con estas cosas. ¿Usted se acuerda cuánto? Aquí tenemos 3 años. 3 meses, ¿ah? No, en madera en general. 3 años. En esta finquita. Y en madera en general, aquí, ¿cuánto? Desde que empezamos, con madera y cabuya. Usted me pregunta si hará qué. ¿Cuántos años hace que empezamos a trabajar en estas vagabunderías? 3 en aquí. En esta finquita. En esta finquita. Bueno, pero general. En general. Desde que usted entró. En general nosotros tenemos aquí unos 25 años, don Pepe, de estar batallando. Pero que hayamos aprendido un poquito de unos 6 años para acá. Sí, pero ¿cuándo empezamos a trabajar juntos? ¿Hace cuánto? En todo en general. Sí. 51 años, ya casi los 56. Casi 52. 51 años, casi 52. ¿Verdad? Sí, hasta medio rato. Sí, hemos pasado un poquito los barriales y... Yo les decía a ellos que para un agricultor esto es un sueño. El árbol, símbolo de vida, fue aliento de vida para don Pepe. De su savia y resiedumbre, de sus poderosos tallos y raíces, veía surgir prosperidad para el suelo que los albergara. En plena madurez, a pesar de diferencias anegadas con sangre, don Pepe supo reconocer los méritos de sus adversarios políticos. Lo que se debe hacer es en cada minuto de la vida decir lo que se siente. Y después de eso, todos esos minutos vistos en continuidad, resulta que son consistentes, que lo que había cambiado eran las circunstancias, que mientras el hombre sea espontáneo y sincero, no entra en contradicciones, aunque se las señalen. Y a mí no me da ningún temor reconocer hoy los méritos de Calderón Guardia. Ninguno. Yo creo hoy, no tengo ningún empacho en decirlo,
que nosotros, comenzando por don León, don Otilio, el diario Costa Rica, fuimos demasiado severos al juzgar el gobierno de Calderón y que cometimos injusticias. Mira, hay un pequeño monumento aquí abajo que dice, en honor a los caídos de 1948 de ambos bandos. Ese monumento me costó disgustos, como usted no tiene idea, con los nuestros. Que por qué de ambos bandos. Yo no puedo ser como fue Franco hasta 2 o 3 años o 5 años antes de morir, que dice que quería hacer el monumento solo los que cayeron del lado de él. No. A mí me pareció que hasta los que llamábamos mariachis tenían mucho mérito. Eran los peones de la compañía bananera. Yo los vi morir como moscas, porque les decían que había que luchar por las garantías sociales. ¿Qué iban a entender de garantías sociales? Pero les metían un ideal en la cabeza. Y yo tuve mucho gusto en reconocer esto desde el puro principio. Yo me acuerdo que escribí un articulito que por ahí está en los archivos, que se llamaba... Ya no me acuerdo, en que metía a Monseñor Sanabria, reconociendo muchas cosas, prematuramente en el grueso de la opinión pública, sobre todo en la opinión pública que está con nosotros en la guerra. Don Pepe, ¿cuáles han sido sus mayores errores como hombre público? Es cuestión de perspectiva, de tiempo, falta un dato ahí. Voy a decirle una fábula griega lo que quiero decir. Usted recuerda que en tiempos en que se viajaba a pie de ciudad a ciudad, un viajero se arrimó a un viejito que estaba sentado en una banca y le preguntó cuánto tardo de aquí a la próxima ciudad, digamos a San José de Costa Rica, a pie, viniendo de Cartago, viniendo de Alajuela. Y el viejo se quedó muy serio y le dice, anda. Le repitió la pregunta 2, 3 veces y el viejo contestó, anda. Entonces se convenció que estaba loco y se fue. Cuando había cambiado un rato, unos pocos minutos, un minuto lo llamó. Y le dijo, mire, 2 horas y media. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ahora sí sabe usted y antes no? Porque yo no sabía qué velocidad camina usted. ¿Se acuerda de esa fábula? Es de Sopo, ¿verdad? Esos de los errores depende vistos desde cuándo. Vistos desde ahora o del momento en que se cometieron o vistos en el futuro. ¿Y en cuál futuro? ¿A qué distancia? Es como todas las cosas son tan relativas. Y en una visión de mayor perspectiva histórica, ¿considera que hay algún error de importancia? No, yo estoy muy satisfecho. Yo creo que el enfoque que yo hice o contribuí a hacer de la economía y de la sociedad costarricense antes y después de 1948, pues fue el menos malo que las circunstancias permitían. Sí, ya con eso, cuando eso yo no era un chiquillo, yo soy del año 6, fíjese, ya tenía 42 años. Yo no era un chiquillo y había luchado mucho con toda clase de empresas y había leído mucho, viajado mucho. Y yo determiné casi por mí mismo el tipo de sociedad y el tipo de economía que a Costa Rica parecía convenirle más en aquel momento.
en lo cual no fui nada original, era la misma idea, dadas las circunstancias, digamos, de don Alfredo González Flores, de Rodrigo Facio. Era mucho la idea de Brenes Mesén, de Omar Dengo si hubiera vivido más tiempo. Yo le he dicho a usted que yo soy producto de una familia que pasó hambre en las invasiones de Napoleón, ¿verdad? En Tarragona. Y tal vez eso tenga que ver, pero probablemente la filosofía que yo leí de muchacho sea una filosofía de austeridad. Y el hecho de mi formación socialista me ha hecho ver siempre, pues una frase tan elemental y tan bella, que la pronunció un mexicano, no fue un utópico francés ni inglés. Una frase bellísima, que dice que nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras haya quienes carezcan de lo indispensable. Es mexicano, creo que eso salió aquí en el Atlántico, ¿cómo se llama? Veracruz. Creo que es un pensador de Veracruz, ¿verdad? Y está inscrito en alguna parte. Y qué cosa más cierta, ¿eh? Como la otra que yo creo haberle estampado yo, de que si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y yo tengo en mente un libro que se llama Antes de la guerra, después de la guerra y pues después de la guerra, refiriéndose al 48. La guerra misma es bueno escribirla porque después la analizan los estrategas, ¿verdad? Fue una guerra muy estratégica, aunque en la táctica los muchachos ticos se portaron muy bien. Y también los poquitos extranjeros que había, pero más que nada los ticos. Como una guerra tan estratégica, es bueno escribirla para curiosidad de los historiadores militares, ¿no? Curiosidad intelectual, la guerra misma, pero mucho más importante la preguerra y la posguerra, cómo se pacificó al país y cómo en vez de salir el país más militarizado salió menos. Eso es más civilista. Yo quiero escribir eso. Don Pepe, ¿es usted religioso? Ese es un término indefinible, ¿eh? Yo creo que soy religioso en el sentido que soy sentimental. Pero soy muy antidogmático y soy muy poco supersticioso. Y la formación científica y filosófica de mi juventud me hace ser completamente agnóstico. Yo prefiero la franca ignorancia, decir yo no sé, que decir yo sustituyo el saber por una creencia o por una fe. Conozco a mucha gente muy valiosas que rigen su vida por una creencia indemostrable, o por una fe. Yo no. Yo soy completamente agnóstico. Religioso, pues, en el sentido que me gusta hacer el bien, cuando puedo. ¿Qué piensa de la muerte, don Pepe?
A mí me parece que cuando un ser humano muere, es como cuando muere un árbol. El hombre de hoy, de fines del siglo XX, no sabe nada de eso. Y el hombre de todos los milenios pasados, ha sustituido el conocimiento con la creencia. Yo tengo una tranquilidad completa respecto a la muerte. A mí me parece que el de los amigos y seres queridos que han muerto no queda absolutamente nada. Si acaso quedan sus libros. Y que cuando yo muera es como cuando se seca un árbol. Yo quisiera morir en el mayor uso posible de mis fuerzas y de mis capacidades intelectuales. Pero sí, no quisiera yo morir con alguna deuda moral, de que se le hizo una injusticia a alguien, de que se le pudo ayudar a otra persona un poquito más de lo que se le ayudó, de que no se le expresó gratitud por los bienes que hizo. Yo no quisiera morir con esa clase de deudas morales. Ha muerto José Figueres Ferrer. Atención. Ha muerto Figueres. El país está de luto y todos sentimos que uno de los hombres más importantes de Costa Rica se ha ido. De última hora, don Pepe ha muerto. Agradecemos a todos los costarricenses que en estos momentos de tristeza se han acercado para manifestarnos su solidaridad. Agradecemos de todo corazón las muestras de condolencia que nos han dado, pero sobre todo agradecemos sus sentimientos de infinito cariño por don Pepe. Campesinos, obreros, profesionales, empresarios, niños, jóvenes y ancianos han llegado desde los rincones más lejanos de nuestra patria para rendirle este homenaje a don Pepe. Espontáneamente, aún en medio de las inclemencias del tiempo, de día y de noche, desde las costas y desde las montañas, desde los campos y las ciudades, mujeres y hombres han venido a confirmarnos la certeza de que don Pepe, con su alma campesina, vivirá para siempre en el espíritu costarricense. Esta enorme concurrencia, esta consternación por la ausencia del caudillo, reafirman que los costarricenses conservamos una gran esperanza y una inagotable fe en los ideales de don Pepe. Esos ideales son los que moldearon la Costa Rica pacífica, democrática y solidaria que nos dejó. Expresan de la manera más profunda y más permanente lo que los costarricenses de todas las generaciones queremos mantener en nuestra patria. En los momentos decisivos de nuestra vida nacional, el ideario de don Pepe ha sido y seguirá siendo siempre fuente de esperanza y de renovación. Sus ideales son permanentes, válidos y vigentes. No permitamos que se conviertan en palabras gastadas. Los que deben evolucionar en el tiempo y de acuerdo con las nuevas circunstancias de la vida nacional son los mecanismos que usamos para llevarlos a la realidad. Termino recordando a mis compatriotas uno de los hermosos pensamientos de mi padre. ¿Ha mirado usted alguna vez el mar desde una colina? ¿Ha notado que a medida que usted sube, el horizonte se ensancha? Cada cual tiene su propio horizonte según su propia estatura espiritual. Don Pepe llegó a lo más alto de la colina
Desde ahí nos describió el más amplio de los horizontes. Escalar la colina es su legado para todos nosotros. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vive. Y don Pepe creyó en él, porque él creyó en la justicia, porque él creyó en la libertad, porque él creyó en la dignidad humana, porque él creyó en la solidaridad de los pueblos y la solidaridad de los seres humanos, porque él creyó en la superación del hombre por el esfuerzo propio, porque él creyó en la solidaridad con todos los pueblos de la tierra y con todos los oprimidos del mundo. Por eso, porque don Pepe creyó en todo esto, creyó en Cristo, y por eso, quien cree en mí, aunque haya muerto, vive. Si don Pepe no